yo le puse al mensaje, todo es vanidad, pero eso no me lo inventé yo, eso se lo inventó Salomón, el hombre más sabio. Nosotros hablamos mucho aquí de Salomón, el hombre más sabio que jamás ha existido sobre la tierra. Salomón escribió varios libros, entre ellos el libro de Eclesiastés. Lo escribió en el año 935 antes de Cristo, cerca de la fecha de su muerte. Dividió este libro en 4 partes. Tiene un total de 12 capítulos. Es un libro corto y es un libro fácil y comprensible. Por lo que yo hoy traje una sustancia, pero yo no quiero que usted me crea. Coja el libro y dele una leidita. Siéntese a analizarlo, a leerlo un par de veces, para que el Señor le hable no solamente de la parte que tocamos hoy, sino de todas las buenas enseñanzas para nuestra vida diaria que tienen todos los libros escritos por Salomón, pero aquí estamos hablando de Eclesiastés. Estos 4 partes en que está dividido se dividen capítulo 1 y 2. Salomón habla sobre sus experiencias personales. Del capítulo 3 al 5, comentarios generales. Él ahí incluye a los demás, ¿verdad? Hace comentarios que no son expresamente de lo que él ha vivido, sino de las cosas que ha vivido y que ha visto. En los capítulos de 6 al 8, Salomón da una lista de consejos, donde comienza a darnos sus sugerencias de las cosas basado en lo que ya vio y vivió, de las cosas que él entiende que nosotros deberíamos hacer. Y los capítulos del 9 al 12, Salomón da una conclusión de todo el análisis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, que es donde inicia su análisis. En este libro, cuando yo comencé a leerlo, me parecía que Salomón estaba como en medio de una crisis existencial. Yo, si hubiésemos estado en esta generación, dijera, Salomón estaba pasando por la crisis de la Edad Media que le da a los caballeros. Que llega una etapa de la vida donde tú no puedes evitar cuestionarte. Y Salomón estaba pasando por ese tiempo y empezó a hacer un análisis desde los primeros días de su vida hasta ya los días, ¿verdad? Pocos días antes, porque escribió el libro un par de años solamente antes de morir. El primer capítulo de Eclesiastés dice, capítulo 1, versículo 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este capítulo, la palabra vanidad se repite 37 veces. Entre los 12 capítulos, en este libro, la palabra vanidad, solamente la palabra vanidad, se repite 37 veces. ¿Y qué quiere decir vanidad? Cualidad de vano, sin utilidad, sin logros y sin efecto. Algo vano no sirve para nada. La segunda definición dice envanecimiento, arrogancia, presunción, jactancia, vanagloria y soberbia. Y esa definición a mí me dejó pensando porque yo dije, no parece una definición, parecen sinónimos, otras palabras que significan más o menos lo mismo. Sin embargo, no estaba en los sinónimos, estaba en la definición. Y lo busqué en varios diccionarios y habían algunas más, pero dentro de varios diccionarios seguían dando diferentes palabras para describir lo que es vano. Envanecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas palabras, envanecimiento, arrogancia, presunción, jactancia, vanagloria, vienen acompañados de la vanidad.
Para usted ser vanidoso, tiene que ir cumpliendo alguna o comenzar de las cosas que aquí nos mencionan. Para nosotros ser vanidosos, el envanecimiento no viene solo, sino que viene con la arrogancia, viene con la presunción, viene con la jactancia, con la soberbia, con la vanagloria. Y la tercera definición consiste en depositar la confianza de forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite a Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Salomón en el capítulo 1? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No excluyó absolutamente nada. Según la Biblia, Salomón fue nombrado rey de Israel antes de la muerte de su padre David, alrededor del año 970 a.C. La proclamación se realizó antes de la muerte de su padre para evitar que su hermano Adonías, que era medio hermano de Salomón, que ya había dicho que quería ser rey, se hiciera al trono. Porque lo normal es que cuando el rey muere, entonces viene su sucesor, que es el primero en línea según el linaje sanguíneo. El hijo mayor, que este no es el caso, Salomón no es el hijo mayor. El hijo mayor es quien debe tomar el cargo siguiente de rey. Pero ¿qué pasa? Que Dios ya había elegido a Salomón, porque quien nombró a Salomón rey delante de los hombres fue David. Pero delante de Jehová, ya Dios tenía su hijo, su rey elegido. Entonces, de como Adonías quería el trono, lo hicieron primero. Salomón fue ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán en un río llamado Gihón, que hoy ya lo buscamos en el mapa, pero no aparece. Hay que hacerle, no, hay que sentarse a estudiar nada más el río. Porque dicen que nace del Nilo, donde inició, ustedes saben que el río Nilo sigue siendo el río más grande que existe, donde inició, ahí fue que Moisés lo pusieron en la cunita y todas esas cosas. O sea, y todavía está, lo que es como un pedacito. La teoría es que forma parte ahora de lo que es el gran río Nilo. David, para demostrar que Salomón era su elegido, porque David también quería que Salomón fuera quien ocupara el trono, y demostrar que también era el elegido de Dios, instauró que se instaurara de inmediato. O sea, desde que hicieron el nombramiento, no hubo espera. No esperaron. De hecho, David murió 4 años después de ser Salomón un rey. ¿Usted sabe qué edad tenía Salomón? 20 o 21 años cuando inició su reinado. Un muchachito sin ningún tipo de experiencia. David murió en el año 966 a.C. Salomón fue el tercero y último rey del Reino Unido de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Después de Salomón, los reinados se dividieron. Hubo un rompimiento, digamos que dentro de la familia o cuando se separa un partido político, por ejemplo. Ya no había un rey primordial, sino que habían gobernadores, subgobernadores, divididos, ¿verdad?, en línea. Salomón fue el último rey unido de todo Israel. Cuando Salomón fue nombrado, y esto, Dios se le apareció a Salomón en un sueño. Y lo pueden buscar en Primera de Reyes en el capítulo 3. Ahora yo voy a dar un pedacito, lo que necesito para el mensaje. Primera de Reyes en el capítulo 3 dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué pasó aquí? Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré.
Salomón dijo muchas cosas, pero dentro de estas cosas le dijo, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu gran pueblo. El Señor, agradado de la respuesta de Salomón, Salomón era rico, porque obviamente Salomón era hijo del rey David y nosotros sabemos que el Señor bendijo a David con toda bendición. Ya ellos eran ricos. Sin embargo, no hay límite. A usted su cuenta de banco nunca le ha dicho de que no me deposite más, que estoy muy llena. Eso no existe. Y mientras más uno tiene, más uno quiere. Cuando usted aprendió a hacer 100, ya usted no quiere 100, usted quiere 200. Y cuando consiguió cómo hacer 200, y así sucesivamente, no hay límites. Uno siempre quiere abundancia, siempre. Entonces Dios se agradó de la respuesta que trajo Salomón. Y óyeme, me gustaría por lo menos en esa respuesta, imitársela, ya que no pude haber estado en su lugar, y pedirle al Señor, y siempre lo hago, mucha sabiduría, conocimiento, ciencia, inteligencia, porque esa es la clave para todas las cosas, para el éxito que nosotros queremos alcanzar. La clave es Dios y el conocimiento. Dios agradado, oiga lo que le respondió a Salomón. Además, ¿qué quiere decir eso? Ya te voy a dar la sabiduría. La respuesta, además te voy a dar riquezas. O sea, sí, aquí no lo dice, pero obviamente le dio la sabiduría. Implica, o sea, además te voy a dar riquezas, bienes y esplendor. ¿Y qué es esplendor? Eso se oye como a magia, como estar en una nube, a un brillo literal. Además te voy a dar riquezas, bienes. Las riquezas son diferentes de los bienes. La riqueza puede ser el oro y la plata. Bienes materiales, hogares, casas, terrenos y esplendor. Gracia divina lo defino yo, el esplendor. Esa gracia que el Señor puso en Salomón y pone en cada uno de nosotros. Como nunca antes lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los que te habrán de suceder. No existe, no existió y no existirá nadie, hombre humano, Jesús no está en esta vuelta, nadie con las riquezas, la sabiduría, el esplendor ni la gracia que el Señor puso sobre Salomón. Un hombre totalmente bendecido. Todas estas cosas son confirmación de que Salomón era el elegido, de que Salomón era el que tenía el llamado a ser rey y a hacer todas las cosas que hizo como rey. ¿Ustedes oyeron esas palabras que yo le mencioné de la definición de vano? Este hombre tuvo que convertirse en esas palabras. Con su sabiduría, con su nivel de conocimiento, con el amor de Dios, con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Y aún así, él tuvo que convertirse en parte de la vanidad. Salomón era un hombre admirado. Y yo sé que ustedes conocen personas que son carismáticas. Hay gente que usted la mira y tienen algo especial, algo que una luz, un brillo, una gracia. Todas esas cosas la tenía Salomón. Pero la Biblia lo describe como un hombre carismático, como un hombre amable. Salomón era un hombre humilde, justo. Todo el mundo quería conocerlo. Y oiga lo que dice la Biblia. Y conocer la sabiduría de su corazón.
Y no están hablando de la sabiduría de la palabra de Dios. Querían conocer la sabiduría que del corazón de manera personal de Salomón. O sea, querían saber lo que él pensaba, no de la Biblia. O sea, quiero separarlo. Querían saber cuáles eran sus pensamientos, sus razonamientos, el por qué tomaba sus decisiones. Salomón probó ser un hombre sabio. Todos los líderes querían conocerlo. La gente se acercaba a él y le traían regalos costosísimos, solamente para poder tener acceso a su presencia. ¿Qué tú haces eso hoy? Un artista sumamente famoso que es cristiano. Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, en el sentido de la fama, de que la gente quería compartir con él, la gente quería saber lo que estaba haciendo, el porqué de las cosas que estaba haciendo. Una persona famosa, amada, ¿verdad? Respetada, entre muchas otras cosas. Escribió 4 libros, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y escribió algunos salmos. Aparte de que tiene 2 biografías personales, inéditas, se dicen, de que no fueron publicadas, y algunas biografías publicadas de personas que lo conocieron. Su reinado duró 4 décadas, 20, 30, 40, 50, 60. Desde los 21 años hasta los 61 años, más o menos, duró Salomón siendo rey de Israel. Pasan muchas cosas en 40 años, ¿eh? Después de todo esto, después de esos 40 años, de esa admiración, de tener esa sabiduría, de haber vivido la vida que vivió, se levanta un día, estando en el pico más alto de su vida, con la crisis existencial, y comienza a hacerse preguntas. Y yo quiero que aquí usted vaya conmigo al capítulo 2 de Eclesiastés, para que veamos lo que Salomón tenía en mente. Me dejan saber cuando estén listos. Capítulo 2 de Eclesiastés dice: dije yo en mi corazón. Aquí no está hablando, obviamente toda la Biblia es inspirada por Dios, pero estas son las opiniones de Salomón. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Él se está diciendo a él mismo. O sea, él se está diciendo, yo quiero disfrutar la vida. Y gozarás de bienes. Ay. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Aquí vemos un Salomón tratando de encontrar satisfacción en los placeres de la vida. Probó todos los placeres, mas todas las cosas que hizo le parecieron vanidad. En el capítulo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón está diciendo que él iba a beber, a permitirse beber desmedidamente. Ya no había un control, ya no había el que me puedo tomar una cerveza, quizá vino, sino que en ese momento él está haciendo un análisis de, yo voy a romper los límites de mi vida regular y voy a salir un poquito, porque ustedes saben que eso nunca termina bien y tampoco es un poquito, voy a salir de mis límites para experimentar. Pero miren una cosa, anduviese mi corazón en sabiduría.
Salomón sabía lo que estaba viendo, haciendo. No fue que su sabiduría, como que, digamos que Dios se la quitó ni se le nubló el entendimiento. Él, aún en su sabiduría y con toda esa sabiduría, decidió dejarse llevar de los placeres de la vida, hacerse loco en buen dominicano y comportarse como un necio. Y yo quiero que usted me diga a mí si eso es un pensamiento sabio, porque nosotros sabemos cuál es la vida y el resultado de la vida de un necio. Comportarse como un necio para ver cuál sería el resultado de los hombres. Él quería experimentar la vida desde el punto de vista del otro, pero había una diferencia grandísima entre un hombre normal como nosotros y Salomón. Aparte de sus bienes, la necesidad, la sabiduría que tenía Salomón. ¿Cómo tú desperdicias toda esa gracia que el Señor ha puesto en ti, toda esa sabiduría, esas vivencias, para dedicarte a vivir la vida? Sí, como un necio. ¿Y qué tiene el necio? Lo primero, alejado de Dios. El capítulo 4 dice, el versículo 4, perdón. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían sus árboles. Compró siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Y escuche la palabra, amontoné. O sea, el oro andaba rodando en la casa de Salomón. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes. Esos fueron los regalos que le mencionaba anteriormente. Y de provincias, de reyes y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumento. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo, luego de todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¡Qué manera de desperdiciar la vida! Salomón trabajó y se esforzó. Salomón no vendía droga, ni trabajó. Porque nosotros, por ejemplo, ¿qué pensamos? Que tenemos razón. Que en el trabajo arduo es parte de nuestras metas y que nos van a llevar a alcanzar las cosas que nosotros anhelamos. No es delinquiendo, Salomón no estaba, porque quizás tú dices, bueno, pero si era ladrón y se dedicó a robar, tiene que tener este pesar. Sí, porque lo hizo de manera incorrecta, pero no, Salomón fue un hombre sabio. Primera naviera que existió, o sea, la primera persona que importó y exportó fuera de su tierra fue Salomón.
en yates, en barco, en como se llamaran en ese tiempo, se hacía el trabajo. Salomón exportaba pavos, que era algo exclusivo de un área de la India, que tenía, en ese momento tenía otro nombre. Primera persona con esta idea. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? Esa sabiduría vino del cielo. Se esforzó en construir todas las cosas que él entendía que le darían, no la satisfacción, el estilo de vida, para entonces encontrar la satisfacción que nosotros también esperamos alcanzar. Todos estos logros, Salomón prosperó económicamente como ningún otro rey. Y el que le dijo que lo iba a bendecir fue Dios, porque Dios le dijo, te daré riquezas. Y esa es la bendición, esa es la respuesta de Dios en la vida de Salomón. Salomón tenía establos, pero ¿qué pasa? ¿Eso era ilegal? Porque Moisés había prohibido que hubieran caballos y los caballos de Salomón se paseaban por toda la tierra de Israel. Que yo quiero que usted vea los excesos. Era un chivo sin ley. No se negó nada, ni un solo pensamiento que él tuviera le puso una restricción. Tenía los establos, su propio sistema de irrigación. ¿Dónde queda Israel? En el desierto. Israel es un desierto. Allí Salomón consiguió crear su propio acueducto, para que nos entendamos mejor. Su propio acueducto, que no era para el acceso del pueblo, privado para sus árboles, importados y exportados, o sea, de árboles de casa y árboles también que trajo de otras naciones. El tipo era que no había Lamborghini, pero el Lamborghini es para el pobre delante de Salomón. Salomón acaparaba la mayor parte del oro, de todo el oro que había en su tierra, tenía más del 70%. Tenía mucho dinero para gastar. Quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad a su vida. O sea, todo eso, el establo, lo hizo él, buscando satisfacer él sus caprichos, sus pensamientos, las cosas que él quería para él deleitarse. Irónico, mantuvo su sabiduría. Porque cuando usted oye esas cosas, yo no sé lo que usted ve, y si usted está viendo en este momento un hombre sabio, pero mantuvo su sabiduría, dice la Biblia. Lo que indica que él estaba totalmente consciente de todas las cosas que él estaba haciendo. Para ese momento, yo hubiese pensado que la sabiduría se hubiese apartado de él o que se negó, ¿verdad? Que cerró su pensamiento, pero no. Seguía con toda su sabiduría, con todo su conocimiento. Tenía a la disposición los mejores actores, actrices, cantantes, todos los músicos de la época. Yo me imagino el teatro que tenía Salomón, orquesta privada, las clases de instrumento que tenía. Y déjeme decirle, igual, cuando no había algo cuando no existía algo, su ingenio, él lo creaba. Todas las cosas que él quiso, las cosas que le faltaban, si le faltaba algo de su banda, yo estoy segura que puso manos a la obra, a traer los mejores para que crearan los mejores instrumentos para deleitarlo a él. Con semejante despliegue de medios, ustedes se imaginan una velada de que ven que yo te voy a invitar a cenar en la casa de Salomón. El rey estaba lleno de amigos, de gente que lo admiraba, de gente que quería estar cerca de él. Usted se imagina un fiestón
¿Dónde, dónde Salomón? Una sillita por ahí, teatro privado, cantores privados. El ritmo, la música, los bailes. Nosotros estamos todavía mentalizándolo en la era de Salomón, pero nadie de esta época ha conseguido darse la vida que se dio Salomón en aquel tiempo. Los intérpretes ejecutaban coros, orquestas, las mejores obras de teatro de su tiempo. Yo ni sabía que la obra de teatro existía en esos años, pero existían. Oigan, y Salomón fue rey 40 años. O sea, no fue que él duró disfrutando de eso por año y medio, ni por 5 años, ni por 4 años como le toca a los políticos. 40 años de placer. Todas estas experiencias, óigalo, no trajeron satisfacción a su corazón. Uno pudiera pensar que Salomón era el hombre más feliz que había existido. Hay dos grandes cosas que yo le pido al Señor, que me abra el cerebro y que me cierre el pico. Y este hombre, con todas estas cosas, no era feliz. Nosotros, los sueños de nosotros no llegan al nivel de alcance, de abundancia que Salomón tuvo. Porque es que nosotros, como siempre hemos sido pobres, y los que no somos pobres somos pobrecísimos, y los no de clase media, nosotros soñamos con tener $1.000.000 en el banco. Mientras que cuando Salomón caminaba en el patio de su casa, tenía que patear el oro. Porque lo tenía amontonado, esa es la palabra. Amontonado, es que estaba por ahí en todas partes. Mucho, mucho, mucho. ¿Usted ha soñado alguna vez con salir y que se tropezó con los dólares en la calle? ¿Eh? Con la moneda me tropiezo yo. Gloria a Dios. No era feliz. No se negó a sí mismo nada que deseara. Y oiga, su corazón pudo disfrutar de todas las cosas que él estaba haciendo. Y pareciera un poquito contradictorio porque acabamos de decir que él no era feliz. Pero ¿qué yo quiero decir? Que él pudo vivir y deleitarse en el momento del placer inmediato. Él pudo disfrutar las cosas que él estaba haciendo. Si se sentó a beberse una copa de vino, él en su carne disfrutó de su copa de vino. Disfrutaba de sus orquestas, disfrutaba de sus banquetes, él la pasó bien. Todo lo que había hecho con sus manos, ¿verdad? Disfrutó absolutamente de todo. Y tiene que ser un orgullo para uno sentarse a mirar, mira, después de 40 años, mira lo que yo he conseguido con mi pueblo, con el pueblo del Señor. Lo que ha conseguido financieramente, la manera en la que pudo crecer, la gracia. Señora gente, mire, dicen por ahí que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Hay personas que tienen un encanto natural que es irresistible, que cuando la gente lo ve no puede evitar mirarlos, que le como un chispeo que tienen y uno le anda atrás y esos son líderes naturales y que tienen la gracia del Señor. Al final, oigan esto entonces, al final de todo eso, Salomón se sienta a analizar todas las cosas que él había hecho, todo lo que había vivido. Y yo quiero que ustedes se recuerden, un análisis de 40 años de reinado. Tiene 40 años no solamente analizando sus vivencias personales, sino también analizando las vivencias de las demás personas, de los que los rodeaban y la vivencia del hombre común, que era como lo definía. Al final de todo esto, el resultado del análisis de Salomón, oigan lo que dice Salomón. Todo cuanto había hecho era en vano.
No le servía para nada. Todo cuanto había hecho. O sea, no pudo sacar ni siquiera, porque déjenme decirles, señores, si yo consigo poner un acueducto privado, gloria a Dios, viviera yo vendiendo agua, ustedes saben. Porque la vena de negociante, eso no. Es un privilegio grande. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad ni siquiera de llevar el agua a nuestro propio hogar. Nosotros pagamos por esos servicios de manera externa. Pero si usted se viera la necesidad, digamos, que estamos en medio de una crisis horrible y hay que resolver algo, ¿con qué? ¿De dónde usted va a tener cómo conseguir agua para su hogar? Salomón tenía su propio acueducto y no era un acueducto que iba a su casa, iba a uno de los establos, a una de las fincas donde estaba la mata. Era para los árboles, para sus frutos, para que los árboles tuvieran, me imagino yo, piénselo, su primer sistema de irrigación todos los días a las 3 de la tarde. Sale el agua por 30 minutos. Hay una planta que necesita solamente 10 minutos y esa está programada para que solamente 10 minutos. Estamos hablando de hace cuánto, miles de años. Qué ciencia, qué avance, qué tecnología tenía Salomón, qué sabiduría tenía Salomón para poder hacer todas esas cosas. Después de todo eso, de 40 años, ¿qué fue lo que dijo Salomón? Que todo era vano. Y oiga, no solamente era vano, lo afligía espiritualmente, lo afligía en su corazón. Eso es hasta contraproducente suena, porque hace un ratico él dijo que él disfrutó de cada una de esas cosas. Salomón fue un ser humano tan único que tuvo más de 1000 mujeres. No había vida para tanta gente. Harén privado. Y dentro de su harén privado estaba una de las hijas del faraón. ¿Quién? Esos son placeres, deleites, que todo el impío anhela. No 1000, 2. Sin ningún tipo de privación, sin ningún tipo de límites. El hombre de hoy no tiene cómo acceder a las cosas que Salomón pudo acceder en ese momento. Ni ha disfrutado de las cosas como la manera en que Salomón se dedicó exclusivamente a disfrutar de la vida. Sin embargo, con todos estos medios que tuvo Salomón, no logró los resultados que él estaba buscando. Salomón estaba triste. ¿Usted sabe lo que es la aflicción de espíritu? Usted sabe. Tristeza por la pérdida de algo o alguien importante. ¿Qué le faltaba a Salomón? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado que me he sentido afligida. He tenido momentos de aflicción, pero también he tenido tiempos, mucho tiempo, donde mi corazón, aunque no se note, eso fue en el pasado, aunque no se notara en ese momento, estaba afligido. Salomón estaba triste, analítico, viejito. A 60 está bien, todavía no estaba viejo. Y con toda esa buena vida que se dio, mucho menos. ¿Por qué Salomón se sentía tan triste? ¿Qué había? En los próximos capítulos, y vamos a dejar esa respuesta, esa pregunta para responderle ahorita.
En los próximos capítulos, ya del capítulo 3 en adelante, Salomón nos anima a reflexionar sobre la fugacidad de los placeres. ¿Qué quiere decir fugacidad? Que es cosa de momento. Nos dice que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Nos dice que la incertidumbre que rodea al ser humano es real para ricos y pobres, para buenos y malos. Nos muestra la recompensa de nuestros esfuerzos y los bienes de los hombres. O sea, nos incentiva a que sí trabajemos y que trabajemos como Dios manda para alcanzar las cosas que nosotros queremos. Pero nos dice, el resultado de tu trabajo es simplemente X, lo que nosotros de manera personal consigamos alcanzar. Esto es un consejo. La recompensa de los esfuerzos y los bienes de los hombres. La caducidad del todo ser humano. Vamos a morir. ¿No fue lo que dijo? Todos van a morir. Los sabios, los no sabios. Los que se esforzaron desde los principios de sus días hasta el final de sus días por alcanzar sus sueños, por su trabajo, los que fueron buenos hijos, los que no, todos vamos a morir. Todo el ser humano tiene fecha de caducidad. Otra cosa que nos dice Salomón es que la vida es injusta. Y esa es la realidad. La vida es injusta. Usted puede ser una excelente persona y tener buenas acciones y le van a pasar cosas que usted entiende que son malas. Y usted puede ser un ser humano horrible con acciones déspotas, ilegales, y le van a pasar cosas muy buenas, pero también le van a pasar cosas muy malas. De eso no está exento nadie. La diferencia es que lo de nosotros, lo malo que nos pasa a los hijos de Dios, a los que amamos a Dios, obran a nuestro favor, aunque nosotros no lo entendamos y aunque en el momento no podamos verlo. Y lo de los malos obra en su contra. Y oiga esto, no es un castigo de Dios, son los resultados de sus acciones. Y yo no estoy diciendo que Dios no castiga, Dios hace todas las cosas que Él quiere. Pero hay que ver la diferencia y hacer una exoneración entre lo que nos merecemos y lo que sembramos. Porque la Biblia dice que todo lo que usted siembre, eso cosechará. El otro día reunidos en la casa mencionaba algo que en el momento que yo me enteré me impactó muchísimo, y es que esta señora Blanco, Griselda Blanco, fue la primera persona, la narcotraficante colombiana, ¿verdad? Si recuerdan, fue quien se inventó el sicariato en las motocicletas. Ella empezó a poner, fue la primera persona que lo hizo. Y la manera en que ella murió fue igual. 2 personas en una motocicleta y el de atrás la acribilló. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que a hierro mata. Un ejemplo tan literal, porque ¿quién pudiera imaginarse que la primera persona que tuvo esa idea fue ella? Y así es Dios. Entonces quedamos en las consecuencias, las cosas que para nosotros obran para bien. ¿Qué más nos enseña Salomón? A entender la vida y a aceptar las cosas como son. Nos incentiva a buscar la sabiduría, a deleitarnos con la pareja, con el matrimonio que Dios nos dio. Pero usted sabe una cosa que no hizo Salomón aquí. No nos manda a hacer votos de pobreza. Si tener es tan malo, debería darnos el consejito de
que no se preocupen por eso. Pero no, aquí hay un problema. ¿Qué le pasó a Salomón? Después de Salomón hacer todo su análisis, el último capítulo, el último versículo del último capítulo de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso, eso es Salomón otra vez, el fin de todo fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios es el todo del hombre. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón tuvo un momento donde estaba aborrecido de su existencia. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que quiso hasta morir. Porque cuando usted está aborrecido, usted odia la vida. Y como una persona acostada entre 100 mujeres, no 1000, acostado entre 100 mujeres odia, pero señores, la vida. Yo me pongo entre 100 almohadas, entre 5 almohadas y yo soy feliz. Gloria a Dios. Odiaba, aborreció su existencia. ¿Cómo una gente tan sabia puede odiar lo que Dios le dio? Un hombre tan sabio, un hombre privilegiado, un hombre bendecido. El error de Salomón no fue a lo que dedicó su trabajo, ni todas las horas y el esfuerzo que tuvo que poner, ni fueron sus riquezas. Y su aflicción de espíritu no era por la sobreabundancia que tenía, ni por su sabiduría, porque esas cosas se las regaló el Señor. El error de Salomón fue que cuando decidió entregarse a los placeres, se alejó de Dios. La crisis existencial de Salomón, el hoyo, el vacío de Salomón, tiene el tamaño de Dios. Salomón, igual que nosotros, necesita a Dios para vivir. Salomón dijo, Dios es el todo del hombre. Cada uno de nuestros vacíos, de nuestros traumas, cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, de sanidad, de nuestras necesidades emocionales, las llena y solamente las puede llenar Dios. El día que usted necesite un abrazo, mire, y se lo digo que lo he vivido. El día que le he dicho, Señor, yo necesito un abrazo, yo he sentido esos brazos que me cubren, que me aprietan. Y un abrazo es insignificante, pero en el momento era mi necesidad. Y el Señor cubrió mi necesidad. Y no era un abrazo familiar, porque yo tengo una casa llena de gente amorosa, la que amo, que nos llevamos, gracias al Señor, de maravilla. Era un abrazo de mi Padre, de la razón de mi vida, del motivo por el que nosotros nos levantamos. Salomón dijo, Dios, ¿qué fue lo que dijo? Es el todo del hombre. Dios la sabiduría. Dios da el conocimiento. Dios es quien nos prospera. Dios nos ayuda a cumplir nuestros sueños. Dios es quien guía nuestros pasos. Pero Dios es quien nos llena de gozo y quita de nosotros ese vacío que tenía Salomón. Solamente Dios puede
llenar todas las fibras de nuestro ser. Si usted tiene una razón por la que usted no ha aceptado al Señor, yo quiero que usted sepa que la vida sin Dios no tiene sentido. Las personas que más intentan suicidarse son los que más dinero tienen. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando se levantan ya lo tienen todo. No es como uno que tiene que estar planificando el día, a ver qué va a comer hoy y con qué va a pagar la renta la semana que viene. La vida en sobreabundancia es vacía, porque lo que llena nuestras vidas es Dios. Yo le doy gracias al Señor porque usted quiere que Salomón, antes yo me había preguntado si Salomón se había arrepentido, si tuvo la oportunidad de arrepentirse, y Salomón se arrepintió. ¿Y usted sabe cómo yo sé que Salomón se arrepintió? Salomón escribió un libro entero para hacer un análisis para que nosotros no tengamos que vivir lo que él vivió. Para que nosotros entendamos que podemos perseguir todo lo que anhelamos mientras no nos alejemos de Dios. El final de sus días, Salomón reconoció que todo cuanto había hecho era vano. Todo es vanidad. Y yo estoy segura, aunque la Biblia no lo menciona así en detalle, que se arrepintió, porque si no, no nos estuviera dando estos consejos. Y se reconcilió con su Padre Celestial. Y hoy yo tengo esa misma intención de que nosotros pongamos a Dios como lo más importante de nuestra vida. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies para que lo repita conmigo. Yo quiero que nosotros le dejemos saber al Señor que Él es lo más importante de nuestras vidas y que nosotros que trabajamos por nuestros sueños, que tenemos sueños, que queremos bienes, que queremos disfrutar de la vida, porque todas las cosas que existen las hizo Dios. Y usted puede hacer todo de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero usted puede disfrutar. No es malo. Ser feliz no es malo. Acumular bienes no es malo. Tener bienes, tener abundancia no es malo. Malo es vivir sin Dios. Así que vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por